Bienvenido seas a Notas Fiscales. Mi nombre es Edgar Cao Romero. El 12 de noviembre de 2021 fueron publicadas las reformas fiscales en materia de impuesto a la renta, impuesto a valor agregado, impuesto especial sobre productos y servicios, entre otros. Nos encontramos que el régimen de incorporación fiscal se deroga y en su lugar entra el régimen simplificado de confianza, que este está encuadrado en el título cuarto, capítulo 2, sección cuarta. Bien, este es un régimen opcional para las personas físicas que, además de obtener ingresos en sueldos y salarios e intereses, realizan actividades empresariales y profesionales y que otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre que en su conjunto o por separado no rebasen el importe de 3.500.000 del ejercicio anterior. Cabe señalar que el artículo 2, 11º transitorio, hace una precisión en relación a que para efectos de ver cuántos ingresos o saber cuántos ingresos obtuve en el ejercicio anterior, deberá considerarse el ejercicio 2019 en vez del ejercicio 2020. Esto es porque el ejercicio 2019 fue antes de la pandemia y entonces es un ejercicio regular hablando de actividades económicas. Por otro lado, los contribuyentes, personas físicas que inician actividades en el ejercicio 2022, siempre que estimen que sus ingresos no van a rebasar los 3.500.000, podrán tributar en este régimen simplificado de confianza. Como ejemplo, supongamos que ya lleva operando el contribuyente hasta el mes de junio y por ello tiene unos ingresos acumulados de 1.800.000. En términos de días, son 181 días. Ese deberá ser dividido entre los ingresos para determinar los ingresos diarios promedio. En nuestro caso serían 9.944.75, mismos que deberán ser multiplicados por los número de días del ejercicio, es decir, 365 días. Y nos arroja un importe anualizado por 3.629.834. Esto supera el límite de los 3.500.000. Sin embargo, la propia ley establece que como van a ser declaraciones mensuales no acumulativas, se puede dar el caso de que en algunos meses te puede ir muy bien y puedes superar los ingresos de los 3.500.000 y en otros puedes ir a la baja. Entonces, podrás entrar y salir en este régimen según los montos establecidos. Fíjense que las personas físicas que estén dedicadas única y exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de 900.000 pesos efectivamente cobrados, estos no pagarán impuestos sobre la renta. Los contribuyentes
calcularán y pagarán el impuesto de forma mensual y que deberá pagarse a más tardar el 17 del mes siguiente. Asimismo, también tendrán la obligación de presentar la declaración anual en los términos del artículo 113F. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el impuesto mensual? Bueno, en el artículo 113E está publicada la tabla mensual con un rango de importes y tasas a aplicar. Mismo que voy a tomar el atrevimiento de mencionárselas aquí. Los montos serán amparados por comprobantes fiscales efectivamente cobrados, desde luego sin el impuesto a valor agregado, cuyos ingresos sean hasta 25,000 pesos, se pagará el 1%. Hasta 50,000 pesos se pagará el 1.10%. Hasta 83,333.33 se estará pagando el 1.50%. Hasta 208,333.33 se pagará el 2%. Hasta 3,500,000 pesos se pagará el 2.50. Los 3,500,000 es el límite. Acuérdense que si yo me paso de este importe, no podré estar tributando en el reciclo. En automático quedo fuera y tendré que irme a las actividades empresariales y profesionales o donde me corresponda. Estos ingresos serán sin deducción alguna. En este régimen no hay deducciones para el pago de impuestos. Miren ustedes, el régimen simplificado de confianza le cierra totalmente la puerta a aquellas personas físicas que sean socios o accionistas o integrantes de personas morales y que sean partes relacionadas. También los residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos en el país, los que cuenten con regímenes preferentes en términos del título sexto, artículo 176. Los funcionarios de honorarios a consejos directivos, a los de vigilancia, a los que sean consultivos, a los comisarios, a los gerentes generales, a los administradores, a los que prestan servicios personales independientes cuya actividad preponderante sea mayor al 50% y a los comisionistas. Estos en definitiva no podrán tributar en el régimen simplificado de confianza. Fracción F del artículo 113 trata de la presentación de la declaración anual. Esta se calculará considerando el total de los ingresos que perciban de las actividades empresariales, profesionales, de arrendamiento e intereses en el ejercicio y que estas mismas estén amparadas con comprobantes fiscales digitales de internet efectivamente cobrados sin deducción alguna conforme a la tabla siguiente. Miren ustedes, hasta 300,000 pesos el 1%, hasta 600,000 pesos el 1.10, hasta 1,000,000 de pesos será el 1.50, hasta 2,500,000 será el 2% y el límite de 3,500,000 será el 2.50. Los porcentajes no cambian con respecto al pago mensual. Ahí guarda congruencia. Lo único que se modifican acá son los montos, porque son montos. Los contribuyentes podrán disminuir
a la cantidad que resulte de haber aplicado el cálculo anterior el impuesto sobre la renta pagado de las declaraciones mensuales, el impuesto sobre la renta retenido por personas morales a las personas físicas, que en este caso sería el 1.25%. Esta disposición es nueva y está contenida en el artículo 113J. Entonces, quedaría de la siguiente forma: ingresos cobrados mensuales anualizado por la tasa mensual nos da un impuesto a cargo menos los pagos mensuales efectuados durante el ejercicio. En su caso, las retenciones efectuadas por personas morales, que el porcentaje es el 1.25. Y yo le agregaría aquí, acuérdense ustedes que el subsidio al empleo, que está en el artículo 10º, que da nacimiento al subsidio al empleo, en uno de los párrafos establece que el subsidio pagado podrá acreditarse contra el impuesto a cargo o contra terceros que sean de impuestos sobre la renta. En ese orden de ideas, nosotros estaríamos en condiciones de poder disminuir el impuesto aplicando el subsidio al empleo, aunque en la ley no lo establece en estas disposiciones de este régimen. Pero como ya sabemos que el principio jurídico es que no puede hacerse en perjuicio, no puede hacerse retroactivo una ley en perjuicio del contribuyente, entonces estaríamos en condiciones de poderlo acreditar desde mi punto de vista. El artículo 113G habla de las obligaciones que tendrán las personas físicas que opten por trabajar en el reciclo. Entre ellas, y la más lógica, pues obviamente es la de solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y que éste esté activo. Contar con la e-firma y un buzón tributario. Contar con los comprobantes fiscales digitales de los ingresos efectivamente cobrados, así como los comprobantes que amparen los gastos e inversiones que efectúen durante los meses y el ejercicio. Los mismos deberán ser conservados porque servirán para amparar las transacciones y también las erogaciones que yo efectúe, que servirán de base para la disminución de la PTU en caso de tener trabajadores. También se tiene la obligación de expedir y entregar a los clientes las operaciones que se realicen, y en caso de que los clientes o adquirientes de los bienes y servicios o de rentas no soliciten comprobantes, se deberá emitir comprobantes globales de las operaciones del día. En el caso de tener trabajadores, pues como todos sabemos, estos impuestos deberán de ser retenidos y enterados a más tardar el 17 del mes siguiente. Dentro de las otras obligaciones es la de presentación de las declaraciones mensuales, mismas que se deberán pagar a más tardar los días 17 del mes siguiente. Y en caso de que el mismo caiga viernes, se postergará al mes siguiente hábil en términos del Código Fiscal de la Federación. Y como ya se los había comentado, también se tiene la obligación de presentar la declaración anual en el mes de abril.
Dentro de la misma fracción G, el último párrafo nos establece la mecánica para el cálculo de la PTU. Y la misma es ingresos cobrados del ejercicio, amparados como ya se comentó, con comprobantes fiscales, menos el importe del servicio de las compras de bienes o rentas de inmuebles, mismas que estén amparados con comprobantes fiscales, menos los pagos que sean exentos para el trabajador en términos del artículo 28, que son los no deducibles, de la fracción 30, sobre el factor del 53 o 47, que ese ya tienen conocimiento. El resultante será la base para la PT. El artículo 113H nos señala de otras obligaciones de los contribuyentes. Acá establece que nuevamente reitera que el RFC tiene que estar activo y que en caso de que los contribuyentes se reactiven, pues estos no deberán rebasar los 3.500.000. También establece en la fracción tercera que los contribuyentes deben estar al corriente de sus obligaciones y no deben tener créditos fiscales pendientes de pago. Y por último, en su fracción cuarta, establece que no tienen que estar en el listado de contribuyentes que publica el SAT en términos del artículo 69b, cuarto párrafo del Código Fiscal, es decir, de la simulación de actos o actividades u operaciones ficticias. Los contribuyentes que salen del reciclo serán aquellos que omitan 3 o más pagos mensuales en el año de calendario, consecutivos o no, o que no presenten la declaración anual. También, en caso de que transcurrido un ejercicio fiscal sin que el contribuyente emita comprobantes fiscales y éste no haya presentado pago mensual alguno, así como tampoco la declaración anual, la autoridad podrá suspenderlo en el Registro Federal de Contribuyentes respecto a las actividades a que se refiere esta sección. Los contribuyentes que tributen en esta sección, es decir, del reciclo, no podrán aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales. También el artículo 113J nos señala de la obligación de la persona moral que tienen que efectuar retenciones a las personas físicas que realizan actividades empresariales, profesionales u otorgan el uso o goce temporal de bienes que tributen dentro de este régimen simplificado de confianza. La retención, como ya se les había comentado con anterioridad, será la tasa del 1.25 sobre el monto de los pagos que se efectúen. Veamos algunas precisiones transitorias con respecto a lo que es el régimen simplificado de confianza. En la fracción séptima establece que los contribuyentes que estaban tributando en el régimen de actividades empresariales y profesionales y de agricultura, ganadería, pesca y silvícola, encuadrados en el título segundo, capítulo octavo, también el régimen de incorporación fiscal, deberán aplicar en la declaración anual
de 2021 todos los acreditamientos, deducciones y saldos a favor que tuvieran pendientes. Esto es, que para aquellos que quieran tributar en el reciclo es iniciar de cero y olvidarse de lo anterior. Entonces es importante que se hagan los cálculos necesarios para que queden bien presentadas las declaraciones, o en su caso evaluar en dónde me conviene más tributar. Por otro lado, la fracción octava transitoria establece que solamente en el ejercicio 2022, para aquellas personas físicas incumplidas con la obligación de presentar la declaración mensual en este régimen simplificado de confianza, no abandonarán este régimen siempre que presenten la declaración anual en la que calculen y paguen el impuesto de todo el año. Acuérdense que solamente es por el ejercicio 2022. Si se incumple con esta obligación y las demás que ya comenté, en automático tendrán que dejar de tributar en el reciclo. Las fracciones 9 y 10 establecen que los contribuyentes que al 31 de agosto estuvieron tributando como régimen de incorporación fiscal, que acuérdense que queda derogada con esta nueva reforma fiscal, les da el aliciente y la oportunidad de seguir optando por tributar y pagar sus impuestos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. Para que esto dé lugar, deberán presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el 31 de enero de 2022. Así que hagan sus cálculos, vean qué régimen les conviene más, y en caso de que opten por el reciclo, presenten el aviso de actualización en el caso de que sea un régimen de incorporación fiscal. Muchas gracias por su atención.